señalaba como una solución, no para la inflación, según Petrecola, pero sí para inyectar diversidad en las opciones que tienen los consumidores. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a usted. Bueno, cambiamos de tema interesantísimo. La investigación de crímenes, han sucedido tragedias en los últimos meses. Hemos aprendido los argentinos, por ejemplo, de qué se trata una pericia escopométrica, pero hay un pasado en estos métodos de identificación de responsables en los asesinatos y de identificación de las personas en una sociedad. Por ejemplo, la huella digital. ¿Cómo nació la huella digital y el método que la utiliza y por qué la policía se resistió tanto a esto? Estamos con una historiadora que sabe muchísimo de esto, Mercedes García Ferrari. Muchas gracias por estar aquí, Mercedes. No, no es nada. Un gusto. Mercedes es autora de Marcas de Identidad, Juan Bucetich y el surgimiento transnacional de la dactiloscopía 1888-1913. Bueno, nos decimos que nos gusta decir que los argentinos, que un argentino inventó el tema de la huella digital, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, Juan Bucetich en realidad no inventó la huella digital, ni es tampoco la persona que descubrió las posibilidades que la huella digital tenía para la identificación. Él tomó algunos trabajos que se estaban produciendo muy contemporáneamente cuando él ingresa a trabajar en la policía de la provincia de Buenos Aires. Era una policía muy nueva, la ciudad de La Plata estaba en plena construcción, es una ciudad que se transforma luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880, se comienza a construir una ciudad para ser capital de la provincia, que es la ciudad de La Plata, y junto con esto se crea una nueva institución policial separada a la policía, que se va a llamar Policía de la Capital, y más adelante Policía Federal. En esta policía él ingresa con un cargo muy bajo, es un inmigrante croata, no tiene formación académica previa, pero ingresa a la policía y él conocía idiomas, tenía ciertas habilidades matemáticas y muy rápidamente se lo pone como encargado para tratar de abrir una oficina de identificación. La identificación en este momento es un tema que está como en el candelero, en la ciencia internacional. A fines del siglo XIX. Él ingresa en la policía en 1888. En la década de 1880 se están buscando formas más precisas de identificar a las personas. Ya se utilizaban fotografías. Por ejemplo, la policía francesa en París tenía colecciones de más de 100.000 fotografías de delincuentes. Es decir que hay en distintos lugares del mundo una búsqueda para encontrar métodos más precisos. Mercedes, ¿por qué los estados nacionales se planteaban estas búsquedas que vos señalás, ¿no?, de identidad de los ciudadanos? Bueno, es por ahí. Es un proceso largo, pero tiene que ver en este último tercio del siglo XIX con el surgimiento de los estados nacionales. Esto genera nuevos vínculos entre gobernantes y ahora ya en casi todos los casos ciudadanos. Y también con transformaciones en la manera en la que se piensa el delito. Es un periodo en el que se pone una especial atención en el problema de la reincidencia. Entonces, dentro de las discusiones judiciales y también en estas instituciones policiales que están también transformándose, modernizándose, un problema central es el problema de cómo detectar reincidentes. Y es por ahí que dentro de las instituciones policiales se empieza a intentar hallar nuevos métodos. Mercedes, en esta época tan clave de la Argentina, de muchos países, de muchas regiones en el mundo, de cuando las naciones se constituyen, la idea de identificar es, por un lado, la del delincuente que reincide y también la masa inmigratoria que ingresaba, y estas masas anónimas, ¿era necesario para el Estado tener algún tipo de control disciplinario de esas personas? ¿Se planteaba eso? No se planteó tan así, ¿no? Tal vez hay algunos relatos en los que, tal vez se asocia al tema de la inmigración, pero en realidad
hay un documento, digamos, para identificar inmigrantes a partir de 1912. Sí. Sin embargo, en Argentina, la libreta de enrolamiento, Sí. a partir de 1911, es obligatoria para todos los ciudadanos o naturalizados argentinos y se utiliza con la ley Sáenz Peña para votar, Claro. con huella digital. Entonces, en realidad, primero va a ser un documento obligatorio para los argentinos. Claro. ¿No? Digamos, aquellos que van a poder votar y aquellos que están cumpliendo el servicio militar obligatorio. Y la cuestión de la inmigración, en algunos puntos sí se vincula con ciertos discursos que vinculan inmigración con delincuencia. Claro. Pero no hay, como sí ha habido, por ejemplo, qué sé yo, hay otros casos, el caso de Francia, con poblaciones gitanas, ¿no? En otros casos nacionales hubo como un eje ahí, pero en la Argentina está muy vinculado, por un lado, al delito y por otro lado, en realidad, rápidamente al voto. Claro, es interesante, dos usos distintos. En relación al delito, Mercedes, la idea de que una policía incluyera a la tecnología y a la ciencia para descubrir más efectivamente a los delincuentes o a la reincidencia de los delincuentes, ¿es síntoma de un Estado que quiere volverse eficiente? Sí, en ese momento en realidad Argentina va a estar como muy en la vanguardia. La apertura de la oficina de identificación que se hace en la ciudad de Buenos Aires es el segundo caso en el que oficialmente se abre una oficina después de la oficina parisina en el mundo. Se implementa un sistema que es distinto al de la huella digital y que van a estar como en competencia, pero que son bastante paralelos, que es el sistema antropométrico de identificación, que consistía en la toma de una serie de medidas corporales y descripciones físicas estandarizadas. ¿Siempre a los delincuentes presos? Siempre. Bueno, ahí hay muchas discusiones con la justicia, ¿no? Si tienen que ser aquellos que reinciden o aquellos que ingresan por primera vez al sistema. Bueno, pero no a los ciudadanos en general. Pero no a los ciudadanos, en absoluto a los ciudadanos en general. Es vista como algo muy estigmatizante, tanto las medidas, por ejemplo, en las mujeres no se aplican, en los niños no tiene sentido, como la fotografía, ¿no? También es vista como una marca, digamos, infamante, ingresar a los archivos policiales. Por otro lado, la huella digital es algo totalmente nuevo. A Vucetich le llega un artículo de un investigador inglés, que es Francis Galton, en realidad no es tampoco el artículo de Galton, le llega un artículo de difusión de la obra de Galton en Francia. Él lo lee y decide empezar a tomar las 10 huellas digitales, esto es el primer lugar en el que se toman, aplicarlas a tratar de resolver el problema de la identificación criminal. Y a partir de ahí empieza un recorrido en el que, digamos, desde 1891 es el primer lugar en el mundo en el que cuando se abre su oficina le toma, digamos, las medidas corporales, todo el sistema antropométrico, pero también las 10 impresiones digitales en una fichita que luego la va a ir modificando, pero mantiene, si nosotros vemos hoy, digamos, una ficha, bastante similitud a lo que después se usó durante el siglo XX. Ahora, Mercedes, o sea, Argentina es la primera oficina que decide sistematizar la policía bonaerense. Claro, el problema es que bueno, se conocía que las huellas eran únicas, cada una, la de cada dedo, y con cualquier otra persona, incluso gemelos. Y que no se modificaban a lo largo de la vida, que ese es otro problema, porque hay que mantener la identificación de la persona en toda su vida, ¿no? Desde los 6 meses en el útero hasta que se descompone el cadáver, las huellas, eso Vucetich lo sabe, pero nadie sabía cómo hacer para que eso sirviera para la policía, es decir, que pudiera clasificarse de manera que cuando una persona llegaba detenida, se le tomaran las huellas y en 5 o 10 minutos supieran si estaba en un archivo que podía tener 200.000 fichas. Ese es el aporte de Vucetich. Y ese es el aporte de Vucetich. Un sistema de clasificación de impresiones digitales, que es lo que, bueno, hace que en realidad
descubrimiento científico se transforme en este uso práctico que él tiene. Por otro lado... Ahora, tengo una pregunta, Mercedes. Entraba el delincuente que había sido ya registrado en algún momento porque entraba por segunda vez. La idea era ir... ¿Cómo linkeaban esa huella nueva con una huella del archivo? No había computadoras. No había computadoras y esto se hizo así durante todo el siglo XX. Sí. Lo que él... Bueno, esto... Él también fue trabajando en cómo clasificarlas. Sí. Hay como 4 grandes grupos de dibujos en los dedos, ¿no? Si uno sus huellitas vería que hay uno que es redondito, uno que va hacia un costado. Abre el cajón de los redonditos y empieza a cruzar las imágenes. Y después entonces él combinó en una fórmula los 10 dedos. Entonces esa combinatoria reduce muchísimo la cantidad que él iba encontrando en cada paquetito y después suma otros puntos característicos. A veces si uno ve una serie, ve que hay puntos, dibujitos, minucias, exactamente, esas cositas más finas, ya teniendo una de las, 500.000 fichas, un paquete, digamos, qué sé yo, de 10, ahí entonces, bueno, después se fueron implementando subclasificaciones. Mercedes, ¿cuál es el primer crimen en el que se pone en juego este sistema de identificación? El primer crimen también, bueno, el primer crimen se va a producir en el que se utiliza la huella digital es en Argentina, es también apenas abre Vucetich, digamos, su oficina en 1892, al año siguiente, bueno, hay un crimen muy resonante en Necochea que a él le permite también legitimar esto dentro de la policía, porque todos pensaban es un hombre que está ahí haciendo quién sabe qué, lo legitima dentro de la institución. Es un crimen que es un doble filicidio, es un crimen en Necochea, es un crimen de una mujer, Francisca Rojas, y sus 2 hijos, creo que eran de 5 y 6 años, en Necochea, que aparecen los chicos muertos dentro de una habitación. Bueno, y... ¿La mujer supuestamente es la asesina o también...? La mujer finalmente es la asesina. Pero digamos, en un primer momento se acusa a un vecino, ella acusa a un vecino, el vecino dice que él no fue, y entonces el jefe de policía que está en La Plata decide mandar no a Vucetich, porque en realidad Vucetich no tiene tanta participación, pero sí al jefe de investigación, digamos, un comisario, una persona que se dedica a hacer investigación policial, que ya Vucetich le había contado de este método, estaban un poco buscando que surgiera alguna prueba. Y entonces él se traslada a Necochea. Allá encuentra huellas con sangre, las corta, las lleva a La Plata y ahí se encuentra que son huellas de la mujer. Claro, qué interesante. Es una consagración absoluta, me imagino, o pasa inadvertido. No, en el momento Vucetich no va a tener un reconocimiento, digamos, tan grande, pero sí le permite seguir trabajando y que le dejen tener su oficina. Él arma él mismo los armarios para clasificar las fichas, digamos. Pero esto un poco respalda que no es solamente una idea para clasificar las huellas, detenidos, ya había otro sistema que era el antropométrico, sino que puede tener este uso forense que, bueno, finalmente va a ser importantísimo. Ahora, del uso forense al uso ciudadano de la votación, ¿no? Garantizar que ese ciudadano que vota es quien es y que no va a ser confundido con otro ni reproducido el voto de manera que violente el resultado electoral. Eso con Irigoyen. Me dijiste con... Sí, bueno, eso es en realidad... se usa por primera vez en las elecciones, en realidad cuando se implementa la ley Sáenz Peña, las primeras elecciones van a ser en la provincia de Santa Fe, y ahí ya lo usan y ahí ya hay correspondencia, ¿no? Acerca de esta novedad. Entonces a los santafesinos que votaban, primero se los toma la huella dactilar y después a la hora de ir a votar... Sí, en realidad es una mezcla porque... Hace tiempo había un documento masculino, ¿no? Y uno femenino, después
después se unificó. La libreta de enrolamiento fue en el siglo XX, en casi todo hasta el último tercio del siglo XX, el documento usado por los hombres para votar, y es la libreta de enrolamiento militar. Claro, no votaban las mujeres, tenemos que recordar eso. Las mujeres votan, van a tener, digamos, su enrolamiento, no es su enrolamiento, digamos, su registro. Empadronamiento, a partir de 1947, junto con el voto femenino, también va a haber una ley de empadronamiento y ahí ellas van a tener libreta cívica. Pero esta libreta de enrolamiento es en realidad militar, y a partir de 1911, antes de que se promulgue la ley, se promulga esta ley en la cual se cambian los documentos. Y este es un documento que por primera vez, también primera vez en el mundo, va a tener fotografía, la huella del pulgar derecho. Y va a estar vinculado ese documento con un inmenso archivo de individuales, se llaman individuales dactiloscópicas, estos papelitos con las huellas, que se van a recabar en todo el país y que van a formar un primer gran archivo de más de 1 millón de individuales dactiloscópicas. Entonces es el padrón electoral vinculado con este documento y con este archivo. ¿A los recién nacidos se les tomaba la huella dactilar? No, eso todavía no, eso es mucho más adelante. Eso es mucho más adelante. Ahora, se discutió el tema de, bueno, acá hay un Estado que avanza y se instala en el medio de la sociedad con enorme poder, ¿no? La identificación de cada ciudadano le da un enorme poder. ¿Se discutió el tema de la privacidad, por ejemplo? Mira, ¿cuáles fueron las polémicas que despertó? Hubo polémicas muy grandes en el siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿No? Yo empecé mi investigación encontrando una huelga que hubo de cocheros, que eran como los taxistas, en la ciudad de Buenos Aires, a los que se les quiere hacer una libreta de cochero con una fotografía. Y se quiere guardar una copia, en principio, en la policía. Después, bueno, esto genera huelgas, y aparece en todos los medios de prensa. Y ahí en realidad se considera infamante, ¿no? La huella digital es un método que no tiene una historia previa, no tiene significaciones asociadas, como si la fotografía asociada a los delincuentes, ¿no? Que ya tenía una trayectoria, digamos, ser fotografiado por la policía, era entrar en los archivos policiales, era considerado deshonroso, es una mancha, una mancha peor que el fuego, es peor que lo que consideran peor que lo que eran las marcas a fuego, que se hacían a los criminales siglo XVIII, XVII, ¿no? La justicia va a ser muy renuente, incluso a identificar. Hay muchas discusiones si alguien que no es reincidente tiene que ser identificado, pero entonces, claro, es muy difícil identificar un reincidente si no se lo identifica la primera vez. Digamos, hay mucho debate. Yo creo que, mi hipótesis es que la asociación de la huella digital con un derecho llegó incluso antes de que la gente tuviera mucha idea de qué eran las huellas digitales y que se usaban para la identificación de delincuentes. Hay, por ejemplo, muchos casos de gente con pedido de captura que va y deja sus huellas digitales para entrar a la policía. Y los encuentran. ¿No? Son prófugos que deciden ingresar a la policía, entonces no entendieron qué había pasado cuando les tomaron la primera vez las huellas. Es un método muy nuevo. Que tiene algunas fallas ahí. Que todavía culturalmente, ¿no? La gente no lo tiene tan asociado, digamos, a una identificación de criminales como si la fotografía o medir el cuerpo. Y última pregunta, ¿por qué la policía se resistió al principio? ¿Por este tipo de problemas? ¿Por este tipo de mirada? Bueno, por prácticas que ya estaban instaladas, porque el bertillonage es, en la década de 1890, el método consagrado internacionalmente. Y más adelante, Vucetich va a querer un organismo que no sea policial, digamos. Va a plantear que la identificación tiene que estar hecha por un organismo científico, civil, y que tenga, digamos, dominio sobre la identificación, tanto policial como civil. Y esto, bueno, le va a traer también muchos problemas. Bueno, Mercedes, muy interesante esta historia, ¿no? Bueno, los crímenes que llegan a la primera plana de los medios y de las redes sociales nos convierten casi en expertos, bocones nada más, de estas cuestiones, así que conocer la historia de este sistema me parece interesantísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias.
Cambiamos de tema. Coronavirus sigue siendo una preocupación.